Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo el lugar y la hora en que nos estén sintonizando. El día de hoy nuevamente estamos en compañía del doctor Arce Navarro, quien muy amablemente nos ha permitido acercarnos para tratar uno de los temas que él ha estado investigando, que es uno de sus temas en los que es pionero, en los que ha aventajado bastante en la investigación, y tiene que ver con el cambio climático y la transferencia tecnológica. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias a Grado Cero por esta entrevista. Y bueno, para dar inicio a la misma, quizás sería pertinente, pensando que nuestra Facultad de Derecho no sea, no sea como ahondado, ¿no?, en los temas de cambio climático, quizás sería pertinente ver un poco el trasfondo, ¿no?, que nos permite hablar justamente de estos convenios, ¿no?, de estos acuerdos en los que las naciones que tienen cierto desarrollo tecnológico pueden estar apoyando a naciones en vías de desarrollo con alguna de sus innovaciones tecnológicas. Bueno, en realidad yo creo que la facultad va avanzando paulatinamente y que todavía hay una brecha larga hacia los temas de cambio climático, porque el tema de medio ambiente es un tema muy complejo. Entonces, formar y desarrollar profesionales desde la parte técnica en las diferentes vertientes del cambio climático no ha sido problema, y de hecho México es uno de los países vanguardistas. Sin embargo, dentro de la parte de la construcción del sistema jurídico, cuando estás hablando de que el sistema natural tiene tantas incertidumbres, es difícil consolidar un sistema jurídico que lo que busque es afianzar relaciones. Entonces, un gran logro en términos país es tener ya una legislación de cambio climático, que también por supuesto es muy vanguardista, pero también es un desafío. La mayor parte de los países tiene la lupa puesta hacia acá, tratando de identificar qué es lo que va a pasar con nuestra ley y en realidad qué tanto vamos a lograr reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a partir de un sistema jurídico, ¿no? Claro, exactamente. Esto se ha visto incluso patente, ¿no?, en el tema cuando se ha tratado sobre, México se ha aventado a regular algunos temas que, como usted bien menciona, de manera pionera, ¿no? Otro de los temas que quizá yo había tenido conocimiento que se habían acercado a algunos observadores japoneses y de otros países, era el tema de la regulación de los organismos genéticamente modificados. Pero en el tema del cambio climático justamente está la incertidumbre. Parece que muchos de los gobiernos van a apostar más a la adaptación que a la mitigación, porque al final de cuentas ya, digamos, las emisiones no han tenido una reducción, sino han tenido, en la mayoría de los casos de los países industrializados, han tenido un aumento. Pero hemos visto también que en el caso de Europa ha habido un compromiso mayor. Hay algunos países que incluso han estado, me parece, no sé si fue el caso de Suiza, de estar trabajando el tema de comprometerse a reducir completamente la dependencia, ¿no?, de combustibles fósiles y estar apostando a tecnologías renovables, ¿no? Es un momento muy interesante porque, por un lado, en términos de política global, se habla del fracaso de Kioto. Y en mucho el fracaso de Kioto tiene que ver con el esquema que se planteó para la convención y que es básicamente un instrumento financiero, un instrumento de mercado para promover reducciones a través de los agentes industriales. Pero si nos ponemos a pensar que cuando tú estás hablando de medio ambiente, en realidad estás hablando de un metabolismo energético. Y cuando hablas de un metabolismo energético, entonces estás entrando en una dinámica económica, por supuesto. Y que para poder reducir emisiones tienes que reducir tus escalas de crecimiento económico, y entonces ya ningún país quiere. Claro. ¿No? Sin embargo, el tema es, entonces, no quiero jugar a adaptación o no quiero jugar en un esquema legal financiero que afecte mi crecimiento por la reducción de emisiones, pero sí quiero hacer cosas sobre cómo me muevo hacia escenarios donde el cambio climático me va a llevar y me puedo adelantar en términos de planeación para mi economía. Al final nos va a llevar a mitigación en la adaptación, porque de todas maneras vamos a tener que seguir un proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y como algunos tecnólogos dicen,
las grandes revoluciones no se cuentan por los que sobrevivieron, sino por los que se murieron. Entonces, esas economías robustas, industrializadas, que no fueron flexibles y que no lograron transitar hacia un esquema diferente de bajo carbono, seguramente van a ir desapareciendo en un proceso de transición donde los mismos hidrocarburos van a entrar en crisis en pocas décadas. Entonces, claro. ¿Qué pasa en el escenario europeo? El escenario europeo es un escenario muy dependiente de los energéticos, porque por un lado son países de alta tecnología, pero por el otro lado son países donde el clima no los favorece tanto. Son nórdicos, no son ecuatoriales, más de 6 meses se la pasan con un frío atroz. Entonces ellos necesitan abastecerse de energía por algún lado. Hoy son los principales dependientes, por un lado, los rusos, y por eso tenemos el problema de Ucrania. Claro. ¿No? Y la gran decisión de quién va a cerrar la llave, si los rusos o los norteamericanos. ¿Quién va a controlar esa llave del gas para los europeos? Y por el otro lado, la decisión sobre cómo transitamos a un esquema donde ya no va a haber hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, los alemanes, los escandinavos, ¿no?, que están un poco en el Energiewende, que es la gran transformación energética, dejar las fuentes, sobre todo atómicas, y tratar de transitar hacia las energías renovables, o solares, o eólicas, o maremotrices, geotérmicas, o lo que sea, ¿no? Digamos, es una coyuntura que además no está fácil. Esa coyuntura le permitió a Merkel continuar en el poder en Alemania, que no es poca cosa, en un contexto de crisis europea. Pero también lo cierto es que los alemanes lo ven como un asunto cada vez mucho más de largo alcance, ¿no? Claro. Y con esto lo que quiero decirte es que son muchos desafíos, pero muchos desafíos diferentes. En el caso de México somos un país tropical, bendecidos, salvo el día de hoy, pero en general bendecidos por el sol. Hay quien habla en la parte técnica que en la mayor parte del territorio nacional se puede hablar de 90% de insolación año, que eso es muchísimo, ¿no? Entonces esto daría para que prácticamente arriba de cada techo hubiera un panel solar. Perfecto. Y tuviéramos, ciudades enteras que serían granjas generadoras de energía. Para nosotros la transición energética es mucho más sencilla, pero también nuestra dependencia tecnológica, y aquí viene el tema de este encuentro, también es mucho más alta, porque nosotros tenemos un rezago tan grande, tecnológico y innovativo, que en realidad nos pone solamente como dependientes. Nosotros compramos lo que nos venden, aceptamos lo que nos venden, de la calidad que nos venden, no tenemos ni juicios ni capacidades autocríticas sobre el proceso, y entonces más bien vamos siendo empujados a tomar una serie de decisiones que no necesariamente son las mejores, ¿no? ¿Cuál será uno de estos factores que ha propiciado que haya un atraso o una dependencia tecnológica tan grande? ¿Será que principalmente México es productor de petróleo y no se ha preocupado por otros países, como otros países que no tienen esa fuente de hidrocarburo? ¿O cuál será otro de estas cuestiones? Bueno, lo cierto es como nuestros amigos de Nuevo León, ¿no? Donde escasean los recursos, es necesario ser más eficiente, ¿no? Y nosotros vivimos en un país que tiene petróleo. Por supuesto, como en el caso de Venezuela, Brasil, hemos vivido de la jauja del petróleo, para bien y para mal, ¿no? Pero también lo cierto es que México es un país donde hemos preferido apostar hacia afuera que apostar hacia adentro. Hemos construido poco hacia nuestras capacidades locales. Hemos invertido poco en nuestras capacidades locales. Hemos tenido poca confianza en nuestras propias capacidades. Siempre preferimos escuchar al de al lado, al que no es nosotros, ¿no? Incluso con un límite de una visión malinchista, ¿no? Sí, hay una apertura epistémica mayor, ¿no? Hacia el interior. Que tiene muchas razones históricas, culturales y tal, pero que además no hemos logrado mantener un discurso, tal como lo mencionas, epistémicamente equilibrado. No es bueno ser endogámico, ¿no? Tampoco es bueno ser completamente exogámico.
los equilibrios están justo, ¿no?, en el centro, donde tú puedes reconocer lo que tienes adentro, ¿no?, y puedes ver afuera qué es lo que viene y qué es lo que vale la pena. Ejemplo, Europa genera al año alrededor de 20,000 patentes. La mayor parte de esas patentes centro de Europa. Si me preguntas más rápidamente, Alemania, Suiza, Francia, Suiza, ¿no? De rebote España. El Oriente genera más o menos alrededor de entre 10 y 15,000 patentes al año. Los que van en el liderazgo del patentamiento son Japón, Corea y China, ¿no? La India se empieza a mover rápidamente hacia allá. México no alcanzamos 100 patentes al año. Y cuando hablo de esos volúmenes de patentamiento, no quiero decir que sean mejores investigadores que acá, ¿no?, o que haya mejores capacidades innovativas que acá, sino de lo que estoy hablando es que en realidad es un país que promueve estas capacidades y necesita protegerlas, porque al final el tema del patentamiento es un tema de protección legal, ¿no? En tanto nosotros no tenemos nada que proteger, déjame lo pongo así, pues tampoco tenemos nada que patentar. Entonces, ahí es cuando entramos en una serie de contradicciones terribles, porque entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que en los últimos 10 años han ampliado el presupuesto para investigación científica en N puntos PIB, ¿no?, y no tengamos nada que proteger? Entonces, ¿qué termina pasando? Se queda en gavetas guardadas las investigaciones, sirven solamente para hacer papers de investigación que son la hoja roja más la hoja amarilla más la hoja de los procesos interminables burocráticos que tienen que justificar los investigadores. Realmente nuestras instituciones académicas de investigación o tecnológicas son eficientes dentro de esos procesos. Entonces, bueno, ahí es donde, si tú te pones a verlo en medio de las emergencias, como es el tema del cambio climático, pues vamos tarde a todo, ¿no? Porque en una emergencia tú lo que quisieras es transitar tecnológicamente lo más rápido, ¿no?, para poder lograr adaptarte a las nuevas circunstancias. Claro. Nosotros lo único que vamos a hacer es, como nos pasó en los años 70 en materia agrícola, ser dependientes tecnológicos. Vamos a comprar los paquetes tecnológicos y vamos a asimilar las soluciones a los costos que sean, que por supuesto serán brutales. Entonces, ¿dónde está nuestra estrategia país para poder atender las emergencias? Y cuando hablo de adaptación, estoy hablando de vulnerabilidad al cambio climático. Y cuando estoy hablando de vulnerabilidad, estoy hablando de riesgo. Y cuando estoy hablando de riesgo, estoy hablando de una bola de comunidades que viven en SPRE, difuminadas en este país, y que están a límites de supervivencia, porque si este día se cae la montaña, si este día se desborda el río, si este día cae el huracán, pues bueno, se fueron, ¿no? Y no tenemos la capacidad de contener, ¿no? Porque al final el adaptarte es esta posibilidad de, si te da frío, hay tecnología, un suéter para que te lo pongas, ¿no? Estas personas vamos a llegar tarde a todo. No van a tener ni la tecnología para taparse, ni la tecnología para alimentarse, ni la tecnología para tener energía, ¿no? Ni para transportarse, ¿no? Que es otro tema. El límite, ¿no? Es claro, es el tema, ¿no? Cada vez, como el tema del internet, necesitamos mucha más conectividad, porque el mundo económicamente, productivamente, en términos de desarrollo, se mueve a partir de la logística, de qué tan eficiente eres para transportar qué y cómo, ¿no? Entonces, bueno, esos son realmente como los desafíos. Muy bien. Y por esa parte a mí me interesaba también mencionarle un poco, o, bueno, saber de su opinión, de su perspectiva, dentro de las figuras que se están contemplando, ¿no?, dentro del cambio climático, dentro de esta cuestión. Y en el caso sería muy importante saber, por la experiencia que ha tenido, ¿no?, de los intercambios que ha tenido en Europa, ¿cómo ha sido esta cuestión, ¿no?, con la relación de México con países que están produciendo tecnología que pueda, digamos en este caso, fortalecer la resiliencia, ¿no?, poder permitir la adaptación, ¿no?, al cambio climático? No sé.
Bueno, hoy, afortunadamente para México y su posición como vanguardista dentro del tema de cambio climático, le ha permitido acceder a una serie de cooperaciones internacionales que de otra manera no hubiera podido tener acceso. Entonces, por ejemplo, hoy una buena cantidad de los recursos de la cooperación alemana están dedicados al tema de cambio climático. USAID de Estados Unidos está cooperando en temas de cambio climático. Digamos, cooperaciones tradicionales. Los españoles están trabajando en cambio climático, los franceses están trabajando en cambio climático. Los daneses, o sea, digo, como novedades, los daneses están trabajando con nosotros en cambio climático. O sea, tenemos hoy en el país una agenda de cooperación internacional extremadamente amplia. Y el problema, te diría, hasta este punto no son los recursos económicos para poderlos movilizar las acciones de cambio climático. La gran limitación sigue siendo: el barco no se mueve si no tiene un objetivo claro de a dónde va, ¿no? Está esperando zarpar todavía. En algunos temas sí, o ni siquiera va en una ruta definida, va con las agendas de las cooperaciones internacionales. Entonces, bueno, si a la cooperación danesa le interesa movilidad, bueno, entonces nosotros nos movemos hacia movilidad. Si la cooperación alemana le interesan energías renovables, bueno, nos movemos en energías renovables. Si a la cooperación estadounidense le interesa black carbon, o bonos de carbono, o mercados internos, bueno, entonces hacia allá nos vamos. Sí, claro, ¿no? Si a los franceses y a los españoles, a los franceses les interesan islas, a los españoles les interesan eólicos. Bueno, entonces, pero cada quien atrás de eso tiene un interés económico también de posicionar sus tecnologías, ¿no? Entonces, sean calentadores solares israelíes o chinos, sean eólicos españoles, sean plantas de generación alemanas, entonces, bueno, eso no puede mover tu agenda país. Tu agenda país debe de darte una serie de prioridades y para nosotros el tema de mitigación en efecto es un tema de largo plazo, porque no tenemos todavía las capacidades industriales que tienen otros países, pero deberíamos de tener una línea clara de qué queremos hacer en mitigación, o por lo menos cómo queremos mantener nuestros niveles de emisiones para los siguientes 20 a 50 años, ¿no? En el caso de adaptación, para nosotros somos el cuarto país megadiverso del mundo, con especies que son lo suficientemente sensibles para que en un cambio de temperatura de 2 a 4 grados se extingan, ¿no? Como la preocupación que hoy hay, estaba leyendo en el Science, sobre la desaparición masiva de las abejas, ¿no? Claro. Entonces, hoy y de los anfibios también es otro y de tema, los anfibios, ¿no? claro. Sí. Entonces, hoy hay discusiones importantes que hablan sobre la sexta extinción, y es una sexta extinción climática y es una sexta extinción total y absolutamente antropomórfica, ¿no? Entonces, pues no nos podemos hacer de lado. México debería tener muy claro, ¿no? Como ¿qué va a hacer? ¿Dónde están las acciones en ese tema, no? Y ahora tocó un tema muy importante porque tiene que ver con la biodiversidad. Y al final de cuentas, el tema de la biodiversidad, sea agrológica o sea zoológica, es un tema sobre el cual se podría estar trabajando mucho, ¿cómo decirlo? Es uno de los temas o una de las zonas donde el cambio climático es patente por, como lo ha mencionado, esta extinción, esta mega extinción, pero también porque es patente en el sentido de que ya hay algunas especies que ya se están adaptando, que dan muestra de este cambio climático. Y el tema de la biodiversidad también tiene su complejidad específica, que el cambio climático solamente viene a complejizar más, ¿no? Claro, por supuesto. No sé qué nos pudieran mencionar un poco más del tema. Bueno, puedo mencionarte cientos de investigaciones que hay en el contexto científico, porque hay muchísimas preocupaciones. Desde la pérdida de especies que ni siquiera logramos documentar en el mar, ¿no? Punto. Van a desaparecer, punto. Desde nuevas subespecies que parecería ser que se están acelerando procesos de mutación en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de
reptiles o de aves en la Amazonia, ¿no? O es algunos casos donde se vuelven sinergias de sinergias. Entonces, una especie que estaba en una condición de vulnerabilidad tal que desaparece, donde otra especie ocupa ese nicho ecológico y entonces se vuelve una depredadora masiva, y entonces ahí tenemos temas como de grandes plagas e incluso de grandes enfermedades, como esta última que llegó del Caribe, la chinguñía, ¿no? Que es déjame ponerlo así, un bicho, ¿no? También transmitido por un mosco, como el caso de la malaria, que nunca debió de haber llegado aquí, pero que viene en un contexto donde las temperaturas, ¿no? Allá en Sudáfrica debió de haber muerto de frío, sin embargo, al aumento de temperatura sobrevive el mosco, como está sobreviviendo el mosco de la malaria y de la cólera, en temperatura, en altitudes arriba de 2000 metros. ¿Por qué? Pues porque está cambiando la temperatura, el mosco ya puede vivir aquí, ¿no? Claro, ese es un tema bien importante porque justamente va a aumentar más la vulnerabilidad de aquellas poblaciones donde ese 1 o esos 2 grados que ya subieron van a aumentar, ¿no? Que estas especies tengan un rango de acción mucho más amplio, ¿no? Se sientan como en casa, puedan estar muy... Y eso también tiene que ver con dinámicas muy, muy complejas, ¿no? De control sanitario, Pero bueno, el tema justamente nos da para más, pero quizás sea pertinente ya ir cerrando un poco la entrevista. Nos gustaría también saber si en este momento está trabajando en alguna publicación o está pensando, ¿no? Que nos pueda también mencionar para que los escuchas que están ya sea viendo o escuchando esa transmisión también estén al pendiente, ¿no? Del trabajo que se está realizando. Ok, bueno, en estos momentos estoy trabajando para la Agencia de Implementación al Desarrollo, que es una agencia que surge como una iniciativa internacional para empezar a generar, déjame decirlo así, cooperación desde casa, ¿no? Y eso quiere decir que reconociendo que ya somos niños grandes para algunos temas y que tenemos las suficientes capacidades en términos de desarrollo, investigación, capacitación, tecnología, es cómo le hacemos para generar nuestros propios procesos de cooperación, de desarrollo de capacidades institucionales o institucionales. Y en ese sentido estamos trabajando a través del tema de transferencia de tecnología, de formación de clústeres de producción y consumo sustentable, y estamos trabajando, por supuesto, con vulnerabilidad al cambio climático. Es muy probable que dentro de finales de este año y quizá el año que entra aparezca una primera publicación ya de la Agencia de Implementación al Desarrollo, precisamente tratando el tema de transferencia de tecnología y adaptación al cambio climático, y más como tratando de recopilar casos de éxito que puedan ser replicados en el país. Un tema muy importante que tiene que ver justamente, y para tratar la perspectiva del cambio climático, ¿no? El apoyo, poder brindar tecnologías que no generen también dependencia, se había tratado, al menos desde el punto de vista social, por una de las mujeres que fue reconocida como Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, ¿no? Pero el tema, al final de cuentas, es un tema que es común, ¿no? Y cómo vamos a administrar los grandes problemas comunes. Nos había dejado una reflexión muy importante que esto tenía que pensarse a larga escala, multidisciplinario, que los investigadores no tuvieran problemas justamente con hacer estas actividades de manera multidisciplinaria, que se hubiera una apertura epistémica, ¿no? A tratar el tema de manera multidisciplinaria, de manera compleja, porque es un tema bastante complejo, las variables son impresionantes, pero que al final de cuentas era la única forma de poder hacer frente, ¿no? De manera eficiente al tema. Y enhorabuena que se esté realizando este trabajo que nos está mencionando, ¿no? Que es necesario, que es importante que se esté realizando, y estaremos al pendiente de su publicación. Sin más, por el momento le agradecemos nuevamente que nos haya dado estos minutos para poder conversar con usted. Siempre es un gusto poder contar con usted en el proyecto, y esperamos verlo nuevamente. No, muchísimas gracias y saludos a todos los amigos de Grado Cero y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, hasta la próxima.